Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 3. Mi nombre es Jesús López y escogimos el tema de revolución industrial. En este video daremos a conocer dónde se originó el proceso, el contexto de cómo inició lo social, político y económico, los inventos importantes de la época y por último las causas y las consecuencias que trajo para el mundo del sector. La revolución industrial fue un periodo que abarcó desde 1780 hasta 1800. Inició en Inglaterra para después expandirse a Estados Unidos y en su segunda etapa de forma mundial. Hola, yo soy Lucas Díaz y le voy a presentar sobre el contexto histórico de la Revolución Industrial. Para entender el por qué ocurrió este importante proceso, primero debemos ver tres de los aspectos más importantes que se vivían en la época. En términos de lo político, producto del triunfo que tuvo la Revolución Burguesa, dando como resultado el derrocamiento del sistema feudal, el Reino Unido pasó por una época de estabilidad social, ya que no hubieron grandes revoluciones y había más libertades civiles. En lo socioeconómico, el Reino Unido pasaba por una abundancia del capital producto del alto comercio. También había una abundante mano de obra y las innovaciones que se produjeron en las zonas rurales permitieron un aumento de productividad en los alimentos. Este proceso se le reconoció como revolución agrícola, generando un aumento de población y a consecuencia de esto se produce un aumento de mano de obra en este sector, la cual no resultó muy útil por lo que posteriormente se convertiría como mano de obra disponible para los trabajos industriales. Finalmente, la ubicación geográfica era favorable para el comercio, al ser un territorio al cual lo limita el mar, y también sus planicies eran favorables para la agricultura. A su vez, este territorio poseía materias primas como el hierro y el carbón, las cuales fueron fundamentales para la producción de importantes innovaciones que marcaron la revolución industrial. Ya. Soy Diego Escobedo y les voy a hablar sobre cómo se originó lo que después fue a ser conocido como la Gran Máquina de Vapor, la que fue uno de los más grandes hitos de la Revolución Industrial. En 1698, el diseñador mecánico inglés Thomas Savery, con el propósito de drenar agua de las minas, inventó un aparato de bombeo que utilizaba vapor para extraer agua directamente de un pozo, usando el vacío creado por la condensación de vapor de agua. El problema de este aparato era que, aparte de usar una gran cantidad de combustible, solo podía extraer agua a un máximo de 7,5 metros de profundidad. Y entonces, a medida de que las minas se fueron haciendo más y más profundas, esta máquina dejó de ser práctica. Y también cabe añadir de que consumía una gran cantidad de combustible. La gran solución para drenar las minas más profundas fue encontrada por Thomas Newcomen, quien desarrolló un motor atmosférico que también funcionaba bajo el principio del vacío. Empleaba un cilindro que contenía un pistón conectado por una cadena al extremo de un balancín oscilante, que accionaba una bomba de elevación mecánica desde su extremo opuesto. Cuando el pistón se elevaba, dentro del cilindro, arrastrado hacia arriba por un contrapeso, absorbía vapor a presión atmosférica. En la parte superior, la válvula de vapor se cerraba y se inyectaba agua fría brevemente en el cilindro para enfriar el vapor. Esta agua condensaba el vapor y creaba un vacío debajo del pistón. La presión atmosférica fuera del motor era entonces mayor que la presión dentro del cilindro, empujando así el pistón hacia el cilindro. El pistón, unido a una cadena y a su vez unido a un extremo de la viga oscilante, empujaba hacia abajo su extremo de la viga, levantando el extremo opuesto. Por lo tanto, era impulsada la bomba situada en lo profundo de la mina, que estaba unida al extremo opuesto de la viga a través de cuerdas y cadenas. La bomba empujaba la columna de agua hacia arriba y por lo tanto podría elevar el agua a prácticamente cualquier altura. Una vez que el pistón llegaba a la parte inferior, el ciclo se repetía. Si bien los motores Newcomen trajeron beneficios prácticos, pero a la vez fueron muy ineficientes en términos del uso de la energía necesaria para impulsarlos. El sistema de enviar alternativamente chorros de vapor y después agua fría sobre el cilindro significaba que las paredes del cilindro se calentaban alternativamente y luego se enfriaban con cada carrera. Cada carga de vapor introducida continuaría condensándose hasta que el cilindro se acercara nuevamente a la temperatura de trabajo. Entonces, en cada ciclo se perdía parte del potencial de vapor. Mi nombre es Martín y les voy a hablar acerca del perfeccionamiento y funcionamiento de la máquina de vapor.
En 1765, James Watt concibió la idea de equipar el motor de vapor con una cámara de condensación separada, a la que llamó condensador. Debido a que el condensador y el cilindro de trabajo estaban separados, la condensación se producía sin una pérdida significativa del calor del cilindro. El condensador permanecía frío y por debajo de la presión atmosférica, mientras que el cilindro permanecía caliente en todo momento. Esto le dio al motor Watt una mayor eficiencia que el motor Newcomen, reduciendo la cantidad de carbón consumido mientras realizaba la misma cantidad de trabajo que el antiguo motor. El vapor de la caldera entraba al cilindro por debajo del pistón, entonces el pistón alcanzaba la parte superior del cilindro, la válvula de entrada de vapor se cerraba y la válvula que controlaba el paso del condensador se abría. Al estar el condensador a una presión más baja, extraía el vapor del cilindro donde se enfriaba pasando de vapor a agua líquida y manteniendo un vacío parcial en el condensador que se comunicaba al espacio del cilindro por debajo del pistón a través del conducto de conexión. Después, la presión atmosférica externa empujaba el pistón hacia abajo del cilindro y se repetía el ciclo. En el diseño de Watt, el agua fría se inyectaba solo en la cámara de condensación como rocío y absorbía el calor latente del vapor. El condensado y el agua inyectadas eran eliminados por una bomba de aire y el agua fría circundante servía para absorber la energía térmica. Estas mejoras llevaron a la versión completamente desarrollada de 1776, que fue la que realmente entró en producción. En 1781, Watt introdujo un sistema que usaba un engranaje de Sol y planeta para convertir el movimiento lineal de los motores en movimiento rotativo. Esto lo hizo útil no solo en su cometido de bombeo original, sino también como un reemplazo directo en aquellas tareas en las que previamente se utilizaban ruedas hidráulicas. Este fue un momento clave en la revolución industrial, ya que desde entonces las fuentes de energía podrían ubicarse en cualquier lugar, evitando la anterior necesidad de disponer de una fuente de agua y de una topografía adecuada. Boulton y Watt comenzaron a desarrollar numerosas máquinas que hicieron uso de esta potencia rotativa, desarrollando la primera fábrica industrializada moderna, la Fundación Soho, que a su vez produjo nuevos diseños de máquinas de vapor. Estas máquinas más prácticas y móviles dieron pie a inventos que continuaron revolucionando el mundo, como el barco de vapor, cuya llegada significó el fin de las velas y de la dependencia del clima para navegar, o como la locomotora de vapor que permitió transportar mercancías y personas de una manera más rápida, fiable y económica, desencadenando una nueva era para la expansión y la economía humana. Mi nombre es Estefany Díaz y les voy a hablar de las causas y consecuencias de la revolución industrial. Desde el punto económico, la disponibilidad de capital y la necesidad de la expansión del comercio genera un aumento de materia prima y así la capital. Desde el punto de vista social, algunos trabajadores se desplazaron a ciudades. Desde lo tecnológico, la aparición de máquina a vapor y otras innovaciones. Las consecuencias se sintieron en distintas áreas de la sociedad. Desde el punto demográfico, la población europea creció a un ritmo constante, ya que promovía la existencia de familias numerosas, donde también pasa a un proceso migratorio importante. Desde un punto económico, la revolución industrial pasó a una economía sustentable. Esto hizo que muchas naciones experimentaran el crecimiento económico, siendo así que cada día fueran más ricas y desarrolladas. También se fomentó el capitalismo. Las consecuencias más notorias en este proceso fue la industrialización y la modernización en distintas áreas de la sociedad. En conclusión, podemos afirmar que la revolución industrial fue un proceso fundamental para dar paso a lo que conocemos hoy en día como mundo moderno, e incluso en el mundo digital que estamos internados en la actualidad. Por otro lado, fue el origen de los procesos con maquinarias mecánicas que conocemos en la actualidad, siendo en sus inicios de uso manual, llegando hasta el que conocemos hoy en día, de una práctica mucho más automática, sencilla y a la vez mucho más eficiente. Por último, y no menos importante, podemos destacar que la revolución industrial provocó profundos cambios en la economía, sociedad europea del siglo XVIII, difundiéndose posteriormente a nivel mundial.